Bueno, sí, ya había empezado la clase, pero bueno, ahora sí me conecté a la corriente, porque si no, se nos apaga el computer. Ok, ¿sí me están oyendo? Sí, doctor. Buenas tardes, profesor. Señor. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, Llevamos, sí, señor. hasta ahora hay 14 participantes. Bueno, vemos un minutico más, a ver si quieren. Bueno, vamos con 18 participantes. ¿Qué han oído ustedes? Por ahí me contaron que iba a haber disque toque de queda el lunes, pero no sé propiamente de qué horas a qué horas. Y que también va a haber una reforma en los horarios de trabajo. ¿Ustedes han oído algo de eso? Sí, doctor. Según lo que escuché en las noticias, la alcaldesa Claudia López informó que la restricción, o sea, irían en un ¿La restricción qué? Bogotá a partir viernes hasta el día lunes, hasta el día martes a las 4 de la mañana, hasta el día 13. A ver, Y habría pico y cédula. a ver, que este viernes es que se interrumpió tu comunicación, que este viernes que Este viernes inicia el confinamiento total en Bogotá a partir de las 10 de la noche y va hasta el día martes a las 4 de la mañana, el día martes 13. entonces desde el viernes Y en la noche en la noche todo el mundo para la casa, ¿hasta cuándo? hasta el día martes 13, 4 a.m. de la Viernes, mañana. Esto significa pues sábado, que domingo, lunes, hasta 4 días. sí, señor, son esas, pues ella dice 3 días, sábado, domingo y lunes. Confinado en Y la casa, no podemos salir para nada. sí, Y, no, dicen que pueden salir con las excepciones un solo miembro de la familia a hacer sus compras, todo lo que necesiten de la canasta familiar básica, ¿no? Porque sí, no habrá nada más abierto, o sea, se estará Bogotá en confinamiento total. esos días, de viernes Sí, a, señor. de Y de viernes resto, a pues el lunes. pico y cédula que comenzaba a aplicar desde el día de hoy, y de acuerdo a cómo se evalúe la situación el martes 13, pues decretarán otras medidas, profe. Entonces hay confinamiento y además pico y cédula. Sí, señor. O sea que si uno tiene que quedarse el lunes por confinamiento, pero tiene necesidad de hacer unas compras, no puede si a su vez
la cédula no coincide. Solamente compras de la canasta familiar, pero si necesitas hacer diligencias bancarias o algo así, solamente aplica con pico y cédula. Pero si tienen citas médicas, todo lo que tenga que ver en cuestiones de salud y con lo de la vacunación, no aplica el pico y cédula. Porque esta mañana estuve en Ara, uno de los mercados esos, y el portero me pidió la cédula. Entonces me dijo, así como su cédula es impar, puede entrar. Si mi cédula no hubiera sido impar, no me deja comprar nada. Exacto, eso es lo que yo le digo, o sea, aplica, si, por ejemplo, de la canasta familiar, pero en supermercados, bancos y todo, pero en lo que quiere decir, por ejemplo, en tiendas de barrio, como dice, obviamente pues le venderán a uno, pero lo que son grandes superficies no lo atienden a uno sin pico y cédula. Es que ya esas tiendas de barrio ya no hay. Entonces, si yo hubiera tenido necesidad de comprar cosas para el desayuno, no hubiera podido. Ese tipo no me dejó entrar. No lo dejan ingresar a uno porque están en están con medidas restrictivas y no le permiten, no permiten nada. Son las cosas de la alcaldesa arbitraria, ¿no? Arbitrarias. Entonces, pues, yo porque tenía pues en mi casa, pues, de cierta forma, una reserva, pero cuando yo fui a buscar cosas para el desayuno y para todo eso, no me dejaron entrar. Entonces no puedo hacer nada para las compras para la casa, porque tenía pico y cédula. Hoy. Sí, hoy, o sea, a partir de hoy habían anunciado desde ayer que a partir de hoy iniciaba el pico y cédula. Pues entonces en ese orden de ideas, pues sí pienso que es arbitrario porque pues deben de avisarle con anticipación a uno, no de un día para otro, porque uno no se va a programar de la noche a la mañana. Pero pues Entonces, son medidas por irresponsables que se volcaron a las calles y hubo otra vez. entonces, a ver, yo hoy salí, vamos a suponer que voy a comprar cosas para el desayuno, queso, arepa, huevos. No pude comprarlas por mi cédula. Entonces hoy no desayuno. Entonces me toca esperar a mañana. Entonces mañana sí. Ellos dicen que debe de algún miembro de la familia, o sea, de algún integrante de la familia que tenga el pico y cédula que pueda ingresar ese día a comprar lo de la canasta familiar. Y si no, pues yo creería que nos quedaríamos sin desayuno. Sí, que eso fue lo que pasó. Yo no pude entrar a Lara. No me dejaron. Porque mi cédula no sé, entonces hoy, yo pude hacer desayuno en mi casa porque tenía como. Pero si no, entonces hoy estaría en blanco, sin desayuno. Porque no me dejan entrar por el pico y placa. Eso es tan absurdo, tan estúpido. Ay, no. Tenaz. Y viene toque de queda también, ¿o no? Sí, señor. Los fines de semana toque de queda y ley seca a partir de las 6, creo. Toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Del viernes hasta el lunes. Estaba mirando y hablaba ella como un mecanismo de 3 toques de queda seguidos, 4 sin toque de queda, fines de semana, hablaba la alcaldesa. Entonces el próximo lunes, que yo tengo clase de 6 a 8, no puedo dictarlo. ¿Cierto? Claro, sí se pueden dictar clases porque esas son virtuales. No, pero sí. Hay toque de queda. Mejor dicho, si yo no dicto la clase en mi casa, no puedo salir. No, señor. No, señor.
Aleluya, aleluya. Bueno, vamos a ver cómo nos vamos viendo. Jerónimo, esto está descargado, ¿será? ¿No me oye bien? ¿Aló? Yo creo que no le hablaban a la clase. ¿Pero usted sí me está oyendo bien o no? Sí, sí, señor, perfectamente, sí, claro. No, hablaba sobre lo que dijeron ahorita, creo que era un micrófono prendido. Bueno, Jerónimo, ¿usted escucha clase acá con sus audífonos? ¿Usted escucha clase acá con Wilson sus audífonos? Hernández, tienes el audio abierto, por favor. Pero no me conecto. De esa voz era la que hablaba. No me conectan los... bueno. Wilson, por favor, tiene el audio abierto. Por favor, cerremos los micrófonos por respeto, por favor. Prestemos los micrófonos a ver si hago algo. Bueno. Bueno, vamos a tomar otra vez. Me pareció que lo tomamos muy así rápido. Muy a la ¿Qué ligera. hago? Vamos a tocar el tema del matrimonio. El matrimonio. Sí, pero no sé si esto esté descargado o qué. Por tanto tiempo que no lo utilizo. ¿Okay? Me presta lo suyo, ¿verdad? Me prestan unos audífonos para hablar porque no he podido hablar. Ay, qué puta. Bueno. Entonces cerremos los micrófonos porque si no quedo loco. ¿Ah? Pues que esto no se suena. Bien. El matrimonio. Está definido el matrimonio. Conéctelos, usted sabe cuándo los conecta. ¿Y cómo hablo? Profe, ¿no tiene la opción de cerrarle el micrófono? Porque si no... Uy, sí, profe. Ahí hay una opción que se silencia los micrófonos. Ese es Wilson Hernando el que está hablando, ¿cierto? Doctor, muy buenas noches, sí señor, que disculpe doctor, lo que pasa es que hasta hoy me enteré de que pues, el doctor estaba dictando esta clase. Sí. Sí, doctor, entonces pues estaba en la universidad y pues me dieron para matricularme, pues el doctor no me tiene en la lista y pues estoy aquí cuadrando los audífonos y todo el tema. Entonces, a ver también, qué pena doctor, y interrumpo un momentico, es para decirle a los compañeros a ver si coloco mi número en el chat telefónico para que alguien me agregue en el grupo, por favor. Era eso, doctor, nada más. Bueno. Soy repitente, doctor, de esa materia. Ah, caray. ¿Y con quién la vio la pasada? La pasada, ¿esta cuál es? ¿Esta cuál fue? Esta es Derecho Civil Familia. Familia. Sí, ¿Con de quién? hecho, no es que te debo dos. Yo ya terminé, doctor. Yo ya terminé 10º, si no es que debo estas dos. Entonces, debo dos materias, pero no recuerdo con quién fue que vi Derecho Civil Familia, quedó con quién fue. No recuerdo, doctor. Déjame mirar ahorita mis apuntes y Bueno, vas ok, a ver. lo importante es que, aló, ¿me oyen? señor. Sí. Sí, ¿Sí me señor. oyen? Sí, señor. Lo importante es que la haga, porque para que cumpla con todos los requisitos. Sí, señor. Sí, en eso estoy, señor. De todas Bueno, maneras, bien. gracias, señor. Entonces, vámonos para el artículo 113 del Código Civil. Ese artículo nos define qué es el matrimonio para el Código Civil. El matrimonio es... Ay, mierda, que me fue a las 3:25 y lo pillé. Por favor, los Lo pillé micrófonos. Walter, por Llevamos favor. 20 minutos de clase pidiendo que cierren los micrófonos. Walter, por favor. Walter, usted hace un segundo estaba pidiendo respeto para la clase. Eso, gracias, muy amables.
Entonces el 113 del Código Civil nos dice, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer, tengamos en cuenta esto, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, el matrimonio implica ese acuerdo libre de voluntades entre un hombre y una mujer. Y sin ese acuerdo no hay matrimonio. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos. ¿Para qué vivir juntos? Para procrear y para auxiliarse mutuamente. La Iglesia Católica nos dice que además de esto, el matrimonio es un remedio para la concupiscencia, o sea, para las relaciones sexuales, para que no se desordene uno en las relaciones sexuales. Entonces, en virtud del matrimonio, el hombre y la mujer se obligan a formar una comunidad doméstica, esto es, a vivir bajo un mismo techo. Y tanto la mujer como el hombre promete vivir únicamente con su esposa o con su marido. Y entonces hay aquí una promesa mutua de fidelidad, que es la esencia de todo matrimonio. El matrimonio solo puede celebrarse entre un solo hombre y una sola mujer. Entonces esto es consecuencia de la monogamia que rige el derecho familiar. Los fines del matrimonio esenciales son la cohabitación sexual y la procreación. Entonces, el matrimonio, las parejas se juntan, se casan para vivir juntos, auxiliarse mutuamente y para procrear. Entonces, el matrimonio, bien sea civil o católico, produce efecto tanto entre los cónyuges como frente a la prole, en caso de que llegue a existir. Entonces son unos efectos personales y otros efectos patrimoniales. Entonces el matrimonio, el código en el artículo 113 nos lo define como un contrato. Contrato 113 es un contrato solemne. Ahora, es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Así está en el artículo 113. Puede ser matrimonio religioso, que se hace ante la iglesia, el católico se hace ante el párroco de la iglesia. Y puede haber otro matrimonio religioso que es el evangélico, el cristiano evangélico, pero como la iglesia evangélica no ha cumplido con cierto protocolo, entonces para su validez requiere de un matrimonio civil celebrado con anterioridad, o sea, una legalización notarial. Entonces, el católico ante el párroco y el civil ante el juez o ante el notario, independientemente de ritos o creencias religiosas, y se requiere que no estén casados con anterioridad. Después, bueno, alcancé a decirles en la clase pasada, que en abril del año 2016, la Corte Constitucional aprueba lo que se llama matrimonio igualitario, es decir, la unión de dos del mismo sexo. Se hace ante notario o ante juez. Entonces, ¿por qué se llega allá? Porque es que el 26 de julio del año 2011, la Corte decidió que no estaba facultada para cambiar las leyes que defendían el matrimonio como la unión
de un hombre y una mujer. No podía, la corte dijo, no puedo cambiar las leyes. No puedo llegar y decir que se pueden casar dos del mismo sexo. Hay que cambiar las leyes. Y entonces la corte le dio un periodo de 2 años al Congreso. Le dio un periodo hasta junio del 2013 para que el Congreso reglamentara esas uniones. Este plazo no se cumplió, por ello entonces las parejas del mismo sexo empezaron a acudir ante el notario pues para el matrimonio. Y tenemos que el primer matrimonio de dos del mismo sexo, 2 hombres, se realizó el 24 de julio del año 2013. Y finalmente, el 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional dictó un fallo legalizando el matrimonio entre 2 del mismo sexo. Entonces tenemos matrimonio religioso católico, matrimonio religioso evangélico, matrimonio civil y matrimonio igualitario. El matrimonio católico fue elevado a la dignidad de sacramento. La Iglesia dijo que Jesucristo elevó a la dignidad de sacramento el mismo contrato sacramental. Entonces, en el Concilio Ecuménico de Trento, que se realizó entre el año 1545 y 1563, ese concilio se realizó en 25 sesiones. Entonces, en la sesión 24 del 11 de noviembre de 1563, se promulgó un decreto dogmático con 12 cánones sobre el matrimonio sacramental. ¿Por qué se llega allá? Hay que hacer un poquito de historia. Rafael Núñez Moledo, presidente, 3 veces presidente de Colombia, nació en Cartagena el 28 de septiembre de 1825 y murió en Cartagena el 18 de septiembre de 1894. Rafael Núñez no se entendía bien con su esposa, Dolores Gallego. Y comenzó a tener relaciones extramatrimoniales con una niña cartagenera de nombre Soledad Román. Entonces, intentó Núñez la anulación de su matrimonio. Incluso les dio una serie de prebendas a los curas para que le anularan su matrimonio. Por ejemplo, restablecimiento del catolicismo como religión única, restitución de los bienes que les habían sido expropiados por Tomás Cipriano de Mosquera, establecer la obligatoriedad de la enseñanza del catolicismo, prohibir los autores y los libros de Darwin, sobre todo la teoría de las especies de Darwin. Y entonces él le dio todas esas prebendas a la iglesia para que le anularan su matrimonio. De todas maneras, el matrimonio no se lo anularon, pese a todas esas prebendas que le dio a la iglesia. Luego entonces, Dolores Gallego murió en febrero de 1889. Y tras la muerte de Dolores Gallego, esposa de Rafael Núñez pudo contraer matrimonio católico en la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena
con Soledad Román. Entonces ahí se pudo realizar ese matrimonio de doña Soledad Román con Rafael Núñez. Pero entonces nuestro concordato es producto de unos acuerdos, de unas conversaciones entre Rafael Núñez y el Papa de la época. Y entonces esos acuerdos se trajeron a Bogotá y empezó a dárseles el tratamiento de concordato. Pero no fue posible que se aceptaran esos acuerdos como concordato porque el concordato, que es un tratado, solo pueden firmarlos el presidente de Colombia y el Papa como jefe de la Iglesia Católica y además como presidente del Estado Vaticano. Como en ese momento existía el Papa, pero como jefe de Iglesia, más no como presidente del Estado Vaticano, el concordato no pudo ser aprobado como concordato. Y los políticos de la época hicieron todo lo posible y lograron entonces que ese acuerdo entre el Papa y el presidente Rafael Núñez obtuviera la categoría de tratado. Sin embargo, todos sabemos, y eso se alegó en su momento, que el concordato no podía ser tratado. ¿Por qué? Porque el Papa no era jefe de Estado en ese momento. De todas maneras, se le dio pues el tratamiento de tratado. Este concordato se firmó entre la Santa Sede y el gobierno de Colombia en 1887. Muy bien. Bien, entonces muere la esposa de Rafael Núñez. Y entonces muere Dolores Gallego, que es la segunda esposa, la primera esposa de Núñez, Dolores Gallego. Entonces, después del divorcio, mal llamado divorcio, porque no fue divorcio, y más bien porque es que la iglesia no aceptó la ruptura del matrimonio por un divorcio que propuso el presidente Núñez. Entonces la iglesia no aceptó esa ruptura y por ello Soledad Román fue rechazada. Señor, dígame. Doctor Altomar, buenas noches. Qué pena Sí. interrumpirlo, doctor. No sé. Doctor, es que quiero realizar, pues, frente a usted como cabeza de la clase, la monitora en un conducto regular y nuestros compañeros, una denuncia públicamente. ¿Qué Lo pasó? que pasa es que hace un momento yo intervení porque los micrófonos llevaban prendidos y llevábamos 20 minutos tratando de iniciar la clase. Sí, señor. Puntualmente, es el comentario del señor Walter, quien me escribe de manera interna y sin ninguna autorización a mi WhatsApp personal. Puntualmente leo textualmente lo que el señor Walter me escribe. Y dice: viejo, si no le gustó que prendiera el micrófono, no es mi culpa. Estamos claros. De una forma, claramente creo yo que todos entendemos, ofensiva y amenazante. Quiero dejar claro, doctor, que voy a iniciar todas las acciones pertinentes frente a la universidad y teniendo en cuenta que ya hago la denuncia en
el aula de clase con los pantallazos del número 322 30 3604 037. Quiero también dejar claro, doctor, que yo, Juan Diego Rosas García, soy líder social, represento una comunidad que es comunidad de personas con discapacidades y enfermedades neuromusculares. No sé si las personas de este grupo conocen, yo creo que algunos ya saben mi situación, entonces voy a iniciar y quiero dejar claro frente a todos las acciones necesarias. Mañana inmediatamente inicia el día, estoy en la universidad y en todas las entidades que deben prestarme protección. Le dejo claro a Walter, no lo voy a hacer de forma escondida como él lo hizo, sino públicamente. Pero yo considero que exigir respeto para poder iniciar la clase a la que yo estoy pagando, porque nadie me está regalando, ni nadie me está pidiendo algo regalado, ni les estoy pidiendo. Creo yo que eso no es un motivo para amenazar, ni tratar, ni dirigirse de esa forma a una persona cuando ni siquiera nos conocemos. Era eso, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, a ver, hombre, yo lamento estos hechos, este incidente, pero realmente, pues, no hay que darle mayor trascendencia, porque estas son cosas que suceden siempre al inicio de la clase, que el uno empieza a hablar por allá en su casa con alguien sobre asuntos que no tienen que ver con la clase y está el micrófono abierto. Y entonces esto pasa, me ha pasado en muchas clases. Yo creo que a esto no hay que darle una trascendencia porque aquí nadie está en condiciones de amenazar a nadie y realmente eso yo no lo quiero en mi clase, ¿no? Para mí todos ustedes son iguales, todos iguales en derechos, iguales en todo. Los considero mis alumnos y, hombre, yo no sé, yo he llegado hasta un punto en que los considero como hijos y yo los trato como verdaderos hijos. Es que son hijos míos, hijos a quienes yo estoy ayudando a salir al otro lado, a conseguir un diploma profesional. Diploma en el cual ya, como no soy decano, ya no se los podré firmar. Pero sí me voy a congratular y me voy a sentir feliz el día en que ustedes reciban ese diploma que los acredita como abogados. Entre tanto, yo les pido el favor de que pasemos esta hoja, pasemos estas cosas sin darle mayor trascendencia. Estas son cosas que pasan y no hay por qué darle trascendencia. Yo diría que si hay una amenaza, pues ver si la amenaza es desde algún punto de vista serio o así profundo, ¿no? Que si es una cosa profunda, seria, pues sí. Pero si son cosas que se dicen como se dicen en clases, ¿sí? Pues no se le pide bolas en eso, ¿no? Realmente yo quisiera que no tuviéramos ningún problema en esta clase. De todas maneras, yo los aprecio mucho. A todos los estimo por igual y pues siempre han respetado mis clases. Bueno, pues sigamos a ver. Entonces, después entonces de que no se pudo realizar el divorcio con Dolores Gallego y que la iglesia no aceptó la ruptura y que por ello Soledad Román fue rechazada, ese concordato firmado entre la Santa Sede y el gobierno de Colombia en 1887 como que no produjo los efectos que quería Núñez, y era que se le anulara su matrimonio. Entonces hubo que esperar a febrero del año de 1889 la muerte de doña Dolores Gallego, la esposa de nuestro presidente, para que una vez pasada la muerte de Dolores Gallego pudiera contraer matrimonio católico en la iglesia de San Pedro Claver. La iglesia de San Pedro Claver en Cartagena,
esa iglesia que Rafael Núñez y Soledad Román edificaron. La historia de esta pareja, pues muy bien, ella muere el 19 de octubre de 1924 y es enterrada frente a Núñez en la capilla de las Mercedes del Cabrero. Esa iglesia San Pedro Claver, capilla de las Mercedes, la hicieron ellos dos. Y entonces ahí está el uno enterrado frente al otro. Es como una historia de amor de esas de película. Bien, es una parte pues simpática de nuestra historia. Bien, entonces el matrimonio no solamente es un contrato, sino que el matrimonio es una institución. ¿Por qué? Porque ya todo está, cuando uno se casa, ya todo está organizado. Le dicen a uno que yo me caso, sí, pero entonces que al celebrarme, al casarme, celebré una sociedad conyugal. Se establece también una serie de obligaciones entre esposos y así lo contempla nuestro Código Civil en su artículo 113. Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y de auxiliarse mutuamente. El matrimonio, además de contrato, es una institución social. Entonces, ¿por qué? Porque es que la familia que se forma por la unión del hombre y la mujer, y así está en el Génesis, la unión del hombre y la mujer, según el Génesis, dio origen al género humano. La familia entonces es la organización primaria de la sociedad. Entonces es una institución social. Es institución legal, como lo vimos, porque es un contrato que celebran las partes. Es una institución moral. De todas maneras, se puede analizar el matrimonio como contrato, como institución y como una, qué sé yo, como una unión social, dijeron así. Bien, entonces, el matrimonio o es católico o es civil, es religioso o es civil. Entonces, entre los fines primarios y secundarios del matrimonio tenemos la procreación, la educación de la prole y la mutua ayuda. Y con la iglesia tenemos que el matrimonio es la regulación de la concupiscencia de los cónyuges respectivamente. Entonces, ¿cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio sacramental? Yo diría son la unidad y la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Todo a la luz del canon 10.13. La unidad, ¿por qué? ¿O en qué consiste la unidad? La unidad consiste en que el matrimonio solo es posible entre un hombre y una mujer. Entonces se excluye, lo mismo que otras religiones, la poliandría, la poligamia. Indisolubilidad, ¿por qué? Porque es que la indisolubilidad consiste en que el contrato matrimonial válidamente celebrado y consumado por la cópula conyugal
no puede romperse sino por la muerte de uno de los cónyuges. El matrimonio válido, rato y consumado. Cuando el matrimonio es rato, se llama matrimonio rato, el celebrado sacramentalmente por los bautizados de acuerdo con los ritos católicos y según las leyes divinas como humanas, y que no ha sido consumado por la cópula conyugal. Ese es el matrimonio rato. Y consumado, pues, el que se consuma por la cópula conyugal. Este matrimonio válido, el que se llama matrimonio legítimo. Porque es que hay un matrimonio inválido, pero celebrado de buena fe, al menos por una de las partes, y se llama putativo. Y el celebrado de mala fe por ambas partes se llama atentando. Al ponerse en vigencia el decreto 2668 de 1988, el matrimonio civil en Colombia, que antes solo podía celebrarse ante el juez civil municipal del domicilio de la mujer y luego ante el domicilio del hombre, pasó a celebrarse también ante el notario público. Hay algunos que no están de acuerdo con eso, porque es que el matrimonio es propio de un juez. La verdad es que en Colombia se ha usado y se ha venido utilizando al notario para que haga actos propios de juez. Bien. ¿Cuáles son entonces los fines sustanciales del matrimonio? Podemos decir, vida conjunta, procreación, auxilio mutuo. El fin principal del matrimonio es la cohabitación y la mutua satisfacción sexual. En virtud del matrimonio, el hombre y la mujer se obligan a formar comunidad doméstica, esto es, a cumplir sus obligaciones bajo el mismo techo, lecho, mesa y habitación. Algunos dicen techo, lecho, mesa, tálamo y habitación. La mujer promete vivir únicamente con su marido y viceversa. Y la promesa mutua de fidelidad es la esencia misma del matrimonio y en ningún caso puede excluirse. Entonces tenemos que el fin principal del matrimonio es la cohabitación o la mutua satisfacción sexual. Y que de esto se deriva la procreación. Ayer decíamos que se podía celebrar matrimonio por poder. Por lo general, la celebración del matrimonio requiere la presencia de ambos contrayentes. Sin embargo, la ley autoriza a cualquiera de los cónyuges que por ausencia de uno de ellos no pueda estar presente, puede hacerse representar por un mandatario con un poder que, como vimos, debe hacerse por escritura pública de conformidad con el artículo 1 de la Ley 57 de 1990. Entonces, el poder para el mandatario es solemne, pues debe otorgarse por escritura pública. Esto es algo
A veces incurrimos en error, que nos presentamos con un poder sencillo, cuando hay que hacerlo es por escritura pública. El matrimonio tiene unos requisitos. Hay unos requisitos que son constitutivos del matrimonio y su ausencia engendra la inexistencia, mientras que otros, si se llegaran a presentar, anulan el acto matrimonial. La jurisprudencia, más no la ley, es la jurisprudencia la que hace referencia a los requisitos de fondo y de forma. Y aquí hay que diferenciar los de existencia y los de validez. Entonces, repito la idea. La jurisprudencia hace referencia a los denominados requisitos de fondo y de forma. Y de estos hay que diferenciar los de existencia y validez del matrimonio. Requisitos de fondo. ¿Cuáles son esos requisitos? Son los que se refieren a las cualidades que deben reunir los contrayentes en sí mismos y de acuerdo con sus efectos se clasifican en positivos y negativos. Entonces, requisitos de fondo positivos, requisitos de fondo negativos. Positivos se refieren a las verdaderas cualidades que deben existir en los contrayentes para que pueda surgir a la vida jurídica el matrimonio. Y son diferencia de sexo, pubertad y el consentimiento de ciertas personas. Esos son los requisitos de fondo positivos. Ahora, requisitos de fondos negativos. En otras palabras, los Qué requisitos pena con usted. ¿Me puede repetir, por favor, el último pedacito que dictó? Qué pena. Sí, no, claro, con mucho gusto. A eso estamos. Yo estaba hablando de los requisitos del matrimonio civil y alcancé a decir que existen requisitos que son constitutivos del matrimonio cuya ausencia engendra la inexistencia del mismo. Mientras que otros, si se llegaran a presentar, anulan el acto matrimonial. También les dije que dentro de unos y otros, la jurisprudencia hace referencia a los denominados requisitos de fondo y de forma. Y que entre estos hay que diferenciar los de existencia y de validez del matrimonio. Dentro de los requisitos de fondo, ¿cuáles son los requisitos de fondo? Los que se refieren a las cualidades que deben reunir los contrayentes. Requisitos de fondo son los que se refieren a las cualidades que deben reunir los contrayentes. Y se clasifican en positivos y negativos. Entonces hay requisitos de fondo positivos, requisitos de fondo negativos. Requisitos de fondo positivos son los que se refieren a las verdaderas cualidades que deben existir en los contrayentes para que pueda surgir a la vida jurídica el matrimonio. ¿Cuáles son esos requisitos positivos de fondo? ¿Cuáles son? La diferencia de sexo, la pubertad y el consentimiento de ciertas personas. Ahora, requisitos de fondo negativos. En los negativos, los tratadistas no se refieren así a ellos de esa manera. Son de los impedimentos. Cuando entonces hablen de impedimentos, son requisitos de fondo negativos. Entonces, los requisitos de fondo negativos son los impedimentos, dentro de los cuales no es permitido celebrar válidamente el matrimonio. ¿Cuáles son esos? Primero, existencia de un matrimonio anterior válido. Repito entonces, requisito de fondo negativo.
que se consiguen en los autores como impedimentos. Entonces, los requisitos de fondo negativo son los impedimentos. Los impedimentos dentro de los cuales no es permitido celebrar válidamente el matrimonio. En caso de que existan, ¿cuáles serían? Por ejemplo, la existencia de un matrimonio anterior válido. Segundo, el parentesco en grado prohibido. Tercero, el conyugicidio, es decir, matar al otro. Cuarto, las segundas nupcias. Quinto, las guardias. Bueno. Como hay requisitos, como hay matrimonios que se hacen ante jueces y requisitos ante notario, miremos entonces ahora cuáles son los requisitos de forma de los matrimonios ante los jueces. Diríamos que la eficacia del consentimiento matrimonial está condicionada al cumplimiento de las solemnidades establecidas por el legislador. ¿Para qué? Para evitar la celebración de matrimonios viciados, porque en último término van a perjudicar al cónyuge inocente. Entonces, cuando decimos que el matrimonio es un contrato solemne, estamos diciendo que su celebración está sujeta a ciertas formalidades especiales, como las contenidas en el artículo 113 y 1500 del Código Civil, decreto 2668 del año 88 y decreto 1556 de 1989. De estas formalidades, unas son anteriores, otras son coetáneas y otras posteriores a la celebración del matrimonio. Quienes desean contraer matrimonio deben presentarse ante el juez en forma personal y manifestar verbalmente o por escrito su propósito de contraer matrimonio. Si lo hacen por escrito, deben expresar en ese memorial sus nombres, apellidos, sus edades, vecindades, el lugar de su domicilio, sitio de nacimiento, el estado civil, el nombre de los padres, etcétera, etcétera. Eso es si lo quieren hacer por escrito. Si los interesados se presentan y formulan verbalmente la petición, entonces se levanta un acta en que se consignan esos datos que ya hablamos. Y entonces el acta va firmada por el juez, los interesados y el secretario. Ahora, si hay alguien que no sepa firmar, entonces firman los llamados testigos rogados. Formulada la solicitud de celebración del matrimonio, entonces el juez procede a practicar unas diligencias. ¿Cuáles son las diligencias? Verificar la exactitud de la solicitud. Citar, les dije que formulada la solicitud de celebración del matrimonio, el juez debe proceder inmediatamente a practicar estas diligencias. ¿Cuáles son? Verificar la exactitud de la solicitud. Citar e interrogar a los testigos. Fijar el edicto por 15 días anunciando la solicitud de celebrar el matrimonio. Esto en conformidad con el 131 del Código Civil. La solicitud al juez competente. Quienes desean contraer matrimonio civil deberán presentar ante el juez civil
municipal, pongan ahí artículo 128 del Código Civil. Quienes quieran contraer matrimonio civil tienen que presentarle al juez civil municipal la solicitud respectiva en forma escrita u oral, conjunta o separadamente. Cuando la petición se formula verbalmente, el funcionario debe sentar un acta. En esa acta se deja constancia del nombre completo de los contrayentes, su residencia, domicilio, el nombre de sus padres, el nombre de los testigos, la edad, residencia, domicilio, quienes deben declarar la idoneidad de los interesados. Esto sí se hace pues en forma verbal. Y si se hace por escrito, el contenido es el mismo. Entonces yo les dije que formulada la solicitud, el juez debe proceder primero a verificar la exactitud de la solicitud. Segundo, citar e interrogar a los testigos. Entonces, siguiendo las formalidades, viene el interrogatorio de testigos. El juez interroga a los testigos acerca de las cualidades requeridas a los contrayentes, para cuyo efecto les leerá el artículo 140 del Código Civil y los examinará también sobre los demás hechos que crean necesarios para ilustrar su juicio. Miremos a ver qué dice el artículo 140 del Código Civil. El 140 trata de la nulidad del matrimonio y sus efectos. Dice el 140, el matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13 y 14. Entonces, el juez les lee a los testigos todo el contenido del artículo 140 del Código. Los examina además sobre los hechos que crea necesarios para ilustrar su juicio. Por ejemplo, veamos a ver qué dice el artículo 130. Es un interrogatorio a los testigos. Eso fue logrado por la ley 1564 del 2002. Permiso de ciertas personas. Después de la solicitud y del interrogatorio de testigos, el juez debe proceder a practicar todas las diligencias necesarias para obtener el permiso de los padres, ascendientes o curadores, en caso que ambos o alguno de los contrayentes careciere de la edad mínima para celebrar matrimonio. La edad mínima para celebrar matrimonio son los 18 años, que es la mayoría de edad. Después vienen las publicaciones. Las publicaciones se efectúan mediante la fijación de un edicto emplazatorio, un edicto que durante 15 días se fija en la puerta de la Secretaría del Juzgado. Y allí se anuncia la solicitud que hicieron, los nombres completos de los contrayentes, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Todo como lo establece el artículo 130 del Código Civil. En caso de que los contrayentes sean vecinos de distintos municipios, o si alguno de ellos no tuviere 6 meses de residencia en el municipio donde tiene domicilio el otro contrayente, el juez de la vecindad de la mujer requerirá al juez de la vecindad del varón para que fije el edicto, y una vez concluido el término, se lo devuelva con la nota de haber permanecido fijado por 15 días continuos. ¿Para qué son estos 15 días? Para la oposición. Dentro de los 15 días de la fijación del edicto,
todo el que tenga derecho, todo el que tenga interés legítimo, puede presentarse verbalmente o por escrito a impedir el matrimonio o a denunciar personalmente los impedimentos que a su juicio existan contra los contrayentes. Si hay oposición y la oposición se funda en una causa idónea para impedir el matrimonio, el juez dispone abrir a pruebas el incidente por el término de 8 días para que el opositor demuestre o pruebe los impedimentos. Entonces, si hay oposición, se abre un periodo probatorio de 8 días para que el opositor demuestre, pruebe los impedimentos. Aquí, todas las personas interesadas pueden solicitar o aportar pruebas para desvirtuarlas del opositor. Muy bien, 2 está el término probatorio. Expirado ese término, ¿qué hace el juez? El juez señala fecha para oír oralmente a las partes y luego de citarlas para sentencia. Debe resolver en el fondo la oposición dentro de los 3 días siguientes a la citación. Muy bien, la sentencia de oposición. Respecto de la sentencia de oposición y de demás resoluciones que el juez dicte en el juicio sobre la celebración del matrimonio, dispone el artículo 133 del Código Civil que ellas son apelables ante el inmediato superior jerárquico, quien procederá en estos asuntos como en las demandas ordinarias de mayor cuantía, y de la sentencia que se pronuncia en la segunda instancia, solo queda el recurso de queja. Si no hay oposición o si la oposición se declara infundada, entonces se señala fecha y hora para la celebración del matrimonio dentro de los 8 días siguientes, haciéndole saber de esta decisión a los interesados, de conformidad con el 134 del Código Civil. Bueno, hay unos requisitos que son coetáneos a la celebración. Requisitos coetáneos a la celebración del matrimonio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o qué? Creí que iban a hacer una pregunta. Profe, ¿puedes repetir? Qué pena. Dígame. ¿Puedes repetir qué tema vas a dictar? ¿Puedo repetir? ¿Qué quieres que te repita, no? Lo que ibas a iniciar. Ibas a hablar de que del matrimonio es que no alcancé a escuchar. Tal vez, sí, tal vez, que expirado el término probatorio, ¿cierto? ¿Sería eso? Bueno, en todo caso, si fue o no fue, yo voy a decir lo siguiente. Expirado el término probatorio, el juez señala fecha y hora para oír oralmente a las partes y luego la cita para sentencia. Y entonces debe resolver en el fondo y debe resolver la oposición de entre los 3 días siguientes a la citación. Respecto a la sentencia de oposición y demás resoluciones que el juez dicte en el juicio sobre la celebración del matrimonio, dispone el 133 que ellas son apelables ante el inmediato superior jerárquico, quien procede como en los asuntos de proceso ordinario de mayor cuantía, y de la sentencia que se pronuncia en la segunda instancia, solo da lugar el recurso de queja. Si no hay oposición o si se declara infundada, se señalará fecha y hora para la celebración del matrimonio dentro de los 8 días siguientes, haciéndoles saber de esta decisión a los interesados. Bueno.
Lo último fue requisitos coetáneos a la celebración del matrimonio. Primer requisito, presencia de los contrayentes. Es requisito de la esencia, es requisito esencial del matrimonio que los contrayentes estén presentes y expresen su voluntad ante el juez y en presencia de 2 testigos y ante el secretario del despacho. Tienen que manifestar su intención de contraer matrimonio. Como excepción, el artículo 114 del Código Civil autoriza al varón para constituir apoderado por escritura pública, indicando el nombre de la mujer con quien desea casarse. La mujer hoy, igualmente, puede otorgar poder. No solamente es, como dice el 114, autorizar al varón. Miremos el 114. ¿Qué dice el 114? Puede contraerse el matrimonio no solo estando presentes ambos contrayentes, sino también por apoderado especial constituido ante notario público por el contrayente que se encuentra ausente, debiéndose mencionar en el poder el nombre del varón o de la mujer con quien ha de celebrarse el matrimonio. El poder es revocable, pero la revocación no surtirá efecto si él no es notificado al otro contrayente antes de celebrar el matrimonio. Entonces nos podemos casar por medio de poder. Entonces, pero ese poder tiene que hacerse por escritura pública. Bien, ese es el primer requisito coetáneo a la celebración del matrimonio, la presencia de los contrayentes. Segundo requisito coetáneo, la audiencia pública. Luego de dar posesión a los testigos presenciales y de tomarles juramento, se dará comienzo a la ceremonia, declarando el juez en audiencia pública al juzgado. Entonces ya estamos en audiencia pública. A continuación, entonces, el secretario procede a leer la petición formulada por los contrayentes. El juez instruirá sobre la naturaleza del contrato matrimonial, las obligaciones que de él se derivan, la disolución del vínculo y los rasgos esenciales de la sociedad conyugal. Las declaraciones de voluntad matrimonial deben ser sinceras y estar exentas de vicios y no pueden estar sometidas ni a condición o término. El contrato matrimonial se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado así ante el funcionario competente en la forma y con las solemnidades y requisitos establecidos por la ley, de conformidad con el 115 del Código. En esta audiencia pública tenemos que el juez le debe preguntar a los contrayentes, en presencia de los testigos y ante su secretario, si es de su libre y espontánea voluntad unirse en matrimonio, para lo cual estos, uno por uno, contestarán de viva voz su intención de contraerlo. Artículo 138 del Código Civil. Para este efecto, el juez personalmente le lee los artículos 152, 153, 176, 177, 178, 179 y 180 del Código Civil. En cuanto a los sordomudos, que pueden darse a entender, el consentimiento de los sordomudos debe expresarse mediante signos o señales inconfundibles, que es el lenguaje de los sordomudos, el lenguaje con las manos. Preguntaba
que qué papel hacía el juez en el matrimonio. Y muy atinadamente una de nuestras alumnas me dijo, el matrimonio no lo hace el juez, doctor, ni contribuye a perfeccionarlo. No requiere declaración judicial alguna, porque el juez es un simple testigo. Sí, señor, tiene toda la razón. El juez es un simple testigo. Su función únicamente es certificadora, mas no constitutiva. Manifestada la intención de cada uno de los cónyuges, cada uno de los contrayentes de unirse en matrimonio, el juez profiere más o menos la siguiente providencia. El suscrito juez tal, de tal ciudad, y su secretario, obrando en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, que es la expresión de la voluntad soberana de la sociedad, declara que fulano y sutana quedan unidos en legítimo matrimonio civil con la igualdad de derechos y obligaciones que la ley les otorga. Después viene el acta de matrimonio y registro. He expresado el consentimiento de los contrayentes en la forma como ya dijimos. O sea, que se manifiestan, que su deseo, etc. Entonces, expresado el consentimiento, se levanta un acta de lo ocurrido. Esa acta la firma el juez, los contrayentes, los testigos y el secretario. El acto debe contener los pormenores de la ceremonia, el lugar, día, mes y año de la celebración, los nombres completos de los casados, el nombre completo del juez, de los testigos y el secretario. Y luego el juez ordena sacar copias que deben ser protocolizadas por los casados en una notaría, según el artículo 135 y 137. Cuando yo digo, luego el juez ordenará sacar copias que deben ser protocolizadas por los casados en una notaría. ¿Qué entendemos por eso de que es protocolizadas? Yo pregunto, ¿cuál es el protocolo de la notaría? Cuando hablamos del protocolo o hablamos de que ciertas copias deben ser protocolizadas, significa que deben guardarse en la memoria de la notaría. Eso es, el protocolo es la memoria de la notaría. Entonces, señor juez, presento estas sentencias, estas declaraciones para que sean protocolizadas en su notaría. Es decir, para que sean guardadas en su notaría. Para que se guarde, que la memoria se guarde en la notaría. Entonces, para eso las escrituras públicas se guardan en el protocolo. El protocolo es la memoria de la notaría. Bueno, entonces miremos ahora requisitos de forma en los matrimonios ante notario. Quienes desean contraer matrimonio civil ante notario deben cumplir los mismos requisitos tanto de fondo como de forma de quienes se casan ante los jueces municipales. Sin embargo, aquí el trámite parece ser más rápido y breve. Es decir, es más rápido el término y más breve el matrimonio hecho ante notario que ante juez. Tenemos solicitud ante notario competente. Los interesados por sí o por medio de apoderados. Estos apoderados, a mi juicio, yo siempre he sostenido que deben ser abogados. Los interesados por sí o por medio de
apoderado o abogado deberán presentar una solicitud por escrito ante el notario del domicilio de la mujer o del domicilio del hombre, manifestando expresamente su deseo de contraer el matrimonio civil y ajustándose en lo normado por el artículo 128 del Código Civil para los matrimonios ante juez y decreto 2668 del 98 ante notario. Bueno, aquí hay algo importante y es que para los efectos del matrimonio, aquí hay una innovación importante. Se debe, es decir, dentro de lo estipulado por el decreto 2668 del 88, concretamente artículo 10º de este decreto citado 2668 del 88. En la parte final del artículo 10º se establece una innovación importante al incluir dentro de la misma solicitud la facultad de los padres para legitimar a los hijos comunes de los contrayentes. Esto no es nuevo. Esto creemos que es obra de nuestro legislador. No, señor, esto está dentro del derecho romano. Cuando en el derecho romano se habla de la legitimación, se dice que los hijos habidos por la pareja antes de contraer matrimonio, en el momento de contraer matrimonio, en ese preciso momento quedan legitimados. Y esa fue una legitimación que se conoció con el nombre de legitimatio per subsequem matrimonium. Legitimación por el matrimonio subsecuente de los padres. Eso lo establecieron los romanos. Eso no es nuestro. Y lo presentan ahora como una innovación, como algo nuevo, como ostentoso. ¿No? La legitimación por el matrimonio subsecuente de los padres. Los romanos dijeron que quedaban legitimados automáticamente, que una vez que se casaran, los hijos habidos de esa unión quedaban legitimados. Son hijos legitimados. Distinto de el hijo legítimo. El hijo legítimo es aquel que para el momento de la concepción la mamá estaba casada. Digo la mamá porque la única que concibe es la mujer, el hombre no. Entonces, si para el momento de la concepción la mujer está casada, entonces sus hijos son legítimos. Legitimatio per subsequem matrimonio. Permiso de ciertas personas dentro de los requisitos de forma en los matrimonios ante notario. Los jueces, antes de celebrar el matrimonio de menores de 18 años que no adjunten a la solicitud el permiso de sus padres, podrán oficiosamente hacer la solicitud como lo establece el artículo 129 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 129 del Código Civil? El juez procederá inmediatamente de oficio a practicar todas las diligencias necesarias para obtener el permiso de que trata el artículo 117 de este código, si fuera el caso, y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes. Entonces, el juez
repitiendo, antes de celebrar el matrimonio de menores de 18 años, que no adjunten a la solicitud el permiso de sus padres o demás personas a que se refieren los artículos 117 a 122, podrán oficiosamente hacer la solicitud como lo establece el artículo 129. Los tratadistas hacen una observación, dicen que en la redacción que trae el decreto 2668 parece como si ese permiso únicamente pudiera aportarlo la persona interesada al momento de hacer la solicitud matrimonial. Sin embargo, muchos creemos que a falta de dicho consentimiento, el notario podrá igualmente y de oficio obtenerlo. Bueno, viene la publicación. La publicación se efectúa en la misma forma que en los matrimonios que se celebran ante los jueces, es decir, mediante la fijación de un edicto. Mientras en los juzgados es de 15 días, en la notaría es de solo 5. Es decir, 15 días para permanecer fijado en la secretaría del despacho o 5 días para permanecer fijado en la secretaría del despacho. Bien. Celebración del matrimonio. En el matrimonio ante notario no hay verdadera audiencia, como sí sucede en los matrimonios ante los jueces civiles municipales. Repito, en el matrimonio ante notario no hay verdadera audiencia, como sí sucede en los matrimonios ante los jueces civiles municipales. Desfijado el edicto, el notario citará a los contrayentes para determinado día, en cuya fecha el funcionario interrogará a los contrayentes sobre sus cualidades o impedimentos, sobre la voluntad y la libertad para contraer el matrimonio, como lo ordenan los artículos 5 y 6 del decreto 2668. Ordenada la lectura de la escritura, será suscrita por los intervenientes y el notario en un mismo acto. El registro del matrimonio. Autorizada la escritura, dice el artículo 7 del decreto 2668, se procederá a efectuar la inscripción en el registro civil. Asimismo, el notario, a costa de los interesados, comunica telegráficamente el mismo día o a más tardar al siguiente la celebración del matrimonio a los funcionarios del lugar del nacimiento de los contrayentes para que hagan las respectivas notas marginales, las cuales deberán aparecer en las copias que de ellas se expiden. Bueno. De todas maneras, este tipo de matrimonio se registra en el registro civil y se registra en el registro civil de los matrimonios civiles y católicos. De los requisitos de existencia del matrimonio, ¿cuáles son estos? Para que exista matrimonio, es necesario que concurran los siguientes requisitos: diferencia de sexo, la presencia del juez y 2 testigos y el cumplimiento de las formalidades legales. Estos son los requisitos para la existencia del matrimonio. Para que exista matrimonio es necesario que concurran los siguientes requisitos. Primero, diferencia de sexo.
Segundo, la presencia del juez y 2 testigos. Tercero, el cumplimiento de las formalidades legales. Algunos expositores, entre nosotros, el maestro Arturo Valencia, se incluyen el consentimiento, pero siguiendo, a mi juicio, el Código Civil francés, que en su artículo 146 dispone: no hay matrimonio cuando no hay consentimiento. No hay matrimonio si no hay consentimiento. Eso dice el Código Civil francés. Y entre nosotros, el consentimiento es un requisito de validez, mas no es un requisito de existencia. Miren el problema. Dentro de los requisitos de existencia del matrimonio, nosotros decimos, para que exista matrimonio es necesario que concurran los siguientes requisitos: diferencia de sexo, la presencia del juez y 2 testigos, el cumplimiento de las formalidades legales. Valencia se incluye el consentimiento entre estos requisitos, porque él sigue al Código Civil francés, que dice, no hay matrimonio cuando no hay consentimiento. Pero que quede claro que entre nosotros el consentimiento es un requisito de validez, mas no es un requisito de existencia. Entonces, de esta manera, yo creo que el matrimonio es inexistente cuando carece de requisitos o condiciones esenciales o de fondo y algunas de forma. Entre las características del acto inexistente tenemos las siguientes. Acto inexistente. El acto inexistente está viciado en su esencia. No puede generar efectos jurídicos. No requiere declaración judicial. El acto inexistente no puede ser saneado por la voluntad de los contrayentes. A ver, si falta un requisito esencial, ¿qué le pasa al matrimonio? Y falta un requisito esencial, pues que lo conduce a la inexistencia. Y la omisión de un requisito de validez lo lleva a la nulidad. Repito, la falta de un elemento esencial conduce a la inexistencia. Y la omisión de un requisito de validez a la nulidad. Aquí hay que hacer una claridad. Si al matrimonio le falta un requisito esencial, pues tendríamos que decir que no hay matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí, el matrimonio sería inexistente si falta un elemento esencial, es inexistente. Pero la inexistencia no está contemplada explícitamente en nuestra ley civil o de familia. La inexistencia es fruto de la doctrina y la jurisprudencia. La nulidad está expresa y explícitamente reglamentada en la ley como una institución integrante del régimen contractual y de los actos jurídicos, específicamente el matrimonio. Entonces, si al matrimonio le falta un elemento esencial de validez, no pidamos la inexistencia, porque es que la inexistencia no la tenemos como sanción, porque inexistente es lo que no existe. Entonces la inexistencia no está contemplada en nuestra ley civil. La inexistencia es el fruto de la doctrina y de la jurisprudencia. Entonces, si nos hace falta un elemento esencial, no pidamos la declaratoria de inexistencia. Pidamos la nulidad, porque la nulidad sí está expresa y explícitamente
reglamentada en la institución. Por ejemplo, el 140, ¿qué dice el 140? El matrimonio es nulo y sin efectos en los casos siguientes. El matrimonio es nulo y sin efectos. Tercero, cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes de ambos. Entonces, si hay falta de consentimiento, o si no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes, o si se ha contraído por fuerza o miedo, cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, porque fue robada. En fin, cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior. Entonces, allí no vamos a pedir la inexistencia, sino la nulidad, porque es la única que tenemos como sanción. Puede que el acto jurídico sea inexistente, pero no podemos pedir la inexistencia. El problema entre la nulidad y la existencia es medio complicadito. El acto jurídico inexistente es aquel que nunca nació a la vida jurídica. Nunca nació. No podía tener nacimiento. No podía tener validez. Pero como la inexistencia es la nada, el juez no puede pronunciarse sobre la nada. El juez no puede aplicar la nada. Entonces tiene que ir a lo conocido, que es la nulidad. Y un acto es nulo. Un acto nulo es cuando el acto existe, pero que está viciado. El acto existe, el contrato existe, pero está viciado. Y está viciado porque le falta algo de la esencia. Entonces no podemos pedir la declaratoria de la inexistencia porque la inexistencia, repito, es la nada. Sobre la nada no podemos pronunciarnos. Entonces no pidamos como sanción la nada, la inexistencia, sino pidamos la nulidad. Ese es un problemita muy interesante, muy lindo, que vale la pena dejarlo muy claro. En mi libro sobre contratos, yo trato muy bien este punto, lo aclaro divinamente. De pronto mañana yo puedo buscarme en mi libro esos puntos específicos sobre la nulidad y la inexistencia. Hablemos de la diferencia de sexo. ¿Por qué les digo eso? Porque es que el matrimonio celebrado entre personas de un mismo sexo es inexistente. Es decir, no ha existido, no nació en la vida jurídica. El matrimonio celebrado entre personas de un mismo sexo es inexistente. Es un caso, pues, de rara ocurrencia, pero últimamente han aumentado esos casos de matrimonios entre personas de un mismo sexo. El matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo es inexistente. Sería el incumplimiento de un requisito esencial, que es la diferencia de sexo, y porque al decir del 113, el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer.
es un contrato entre un hombre y una mujer. Entonces, como quiera que inicialmente el sexo se establece por el acta o registro civil de nacimiento, y si con base en este documento se celebra el matrimonio, se requerirá de peritos para que luego el juez declare la inexistencia. Valencia C. y otros expositores añaden a este caso la incapacidad sexual, refiriéndose como a la falta de edad, o sea, la impubertad, y la impotencia coendi, o sea, la imposibilidad de la unión carnal normal o penetración del miembro viril en la vagina con la consiguiente eyaculación dentro de los órganos genitales de la mujer. Esta impotencia debe ser anterior al matrimonio o producirse con ocasión de este. Entre la impotencia coendi figuran malformaciones y falta de erección del miembro viril, carencia de testículos, carencia o interrupción de las vías espermáticas, el llamado vaginismos, que son esos espasmos, dolores, falta de vagina, carencia de ovarios, etc. Estos expositores, Valencia C. y otros, afirman que la impotencia generandi o esterilidad parentral no hacen imposible el matrimonio. Que la impotencia generandi o esterilidad para engendrar no hacen imposible el matrimonio. Pues yo diría que sí, porque uno de los fines del matrimonio es la procreación. Miremos a ver qué dice el 113 y 117. 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, pues no sé, yo con mucho respeto me aparto de Valencia C. Porque ellos añaden la incapacidad sexual, refiriéndose como a la falta de edad, la pubertad, refiriéndose a la llamada impotencia coendi, porque la otra es generandi. La impotencia coendi es la imposibilidad para penetrar a la mujer, es la coendi. La generandi es la incapacidad del hombre para engendrar. Entonces la impotencia coendi, o sea, la imposibilidad de la unión carnal normal o penetración del miembro viril en la vagina con la consiguiente eyaculación dentro de los órganos genitales de la mujer. Esta impotencia debe ser anterior al matrimonio o debe producirse con ocasión del matrimonio. Entre las formas de la impotencia coendi figuran las malformaciones y falta de erección del miembro viril, la carencia de testículos, carencia de interrupción de las vías espermáticas, el llamado vaginismo, falta de vagina, carencia de ovarios, etc. Y afirman estos mismos expositores, Valencia y otros, que la impotencia generandi, que aquí donde yo no estoy de acuerdo, Valencia C. y otros afirman que la impotencia generandi o la esterilidad para engendrar no hace imposible el matrimonio. Yo diría que sí, porque el artículo 103 es clarito. El matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer
se unen con el fin de vivir juntos, de procrear, porque la función principal del matrimonio es la procreación. Procreación y la satisfacción sexual, para evitar lo que los curas llaman la concupiscencia. Ellos se demoran un ratico. Dicen que el matrimonio es el remedio para la concupiscencia. Y se quedan en la S. Siendo el matrimonio un contrato solemne, requiere la presencia de una autoridad competente. En este caso es el juez civil municipal del domicilio del hombre o la mujer. Exige la presencia de dos personas igualmente capaces a quienes la ley no haya declarado como incapaces. Estos son los testigos. Porque ¿quiénes son los incapaces para presenciar un matrimonio? Los menores de 18 años, los interdictos por demencia, los que están privados de la razón, los ciegos, los mudos, los sordos, los condenados a penas de 4 años, los extranjeros no domiciliados en el país, los que no entienden el idioma de los contrayentes. Bueno, podemos entonces dejar por ahora visto todos estos temitas para ver si nos metemos entonces en las prohibiciones, impedimentos, y después para ver si nos metemos en las segundas nupcias. Bueno, entonces ha sido un placer verlos. Que pasen ustedes una muy buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas